Miles de familias productoras, miles de trabajadores en torno a este modelo de producción que consigue frutas y hortalizas frescas todo el año, especialmente en los meses más fríos para toda Europa. Vamos con la siguiente charla, la siguiente ponencia. Ahora vamos con el rey de las ensaladas, con el rey de las compras en fresco, con el tomate. El Sapiens del tomate, de la mano de Mireia Nicolás, que es periodista gastronómica, divulgadora científica, posgrado en marketing digital por ESIC, estudiante de dietética, ha trabajado en el Bully Foundation como investigadora y redactora del volumen de Bullipedia Sapiens del tomate. Actualmente se dedica a la comunicación gastronómica. Entre los productos más consumidos del mundo encontramos, por supuesto, la patata, la cebolla y entre todos esos está el tomate. Es el que despierta más pasiones por tantas variedades, por tantas formas, tantos colores, tantos matices en el sabor. Y fíjense qué diferencia. Los primeros tomates eran incomestibles, ácidos, hasta tóxicos, y cómo hemos conseguido que sea un elemento esencial en nuestra dieta con el que disfrutamos comiendo y saboreándolo. Mireia Nicolás, por favor, es tu turno, bienvenida, cuando quieras. Gracias. Hola a todos, a los que estáis en casa, a los que estáis aquí, gracias por haber venido. Bueno, muchos de vosotros os estaréis preguntando o os habréis preguntado de qué va a ir esta charla, ¿no? Porque el título no es muy explicativo. El Sapiens del tomate es el libro que veis aquí en pantalla y es un libro que bueno, habla de tomate, pero no es un libro de recetas. Es un libro para pensar. Y este libro lo llevé a cabo en el Bully Foundation con Ferran Adrià y con un equipo de profesionales de Semillas Fito y del Bully Foundation. Y forma parte de la Bullipedia, que es la obra más extensa en castellano de la historia de la gastronomía del mundo occidental. Y bueno, ahora ya sabemos que vamos a hablar de tomate, pero ¿qué es Sapiens? Pues Sapiens es una metodología de investigación que conecta conocimiento para comprender desde un punto de vista holístico y sistémico. Es decir, es necesario comprender para luego poder crear. Y la metodología Sapiens la podemos aplicar a muchísimos objetos de estudio, desde empresas, pasando por productos elaborados como el café o el vino, que de hecho tienen sus propios libros en la Wikipedia, o productos no elaborados, como es el caso de este libro, que es el Sapiens del tomate, también se puede aplicar a productos no elaborados. Y cuando empezamos a hacer este libro, el objetivo era comprender el papel del tomate dentro de la restauración gastronómica. Y como os imaginaréis, el tomate es mucho más complejo y para comprenderlo hemos tenido que analizarlo desde muchos otros puntos de vista. Si, por ejemplo, nos preguntamos ¿qué es el tomate? Probablemente si yo os lanzara esta pregunta, las respuestas que obtendría serían ¿es una hortaliza?, ¿es una fruta?, ¿una verdura o incluso un fruto? Y la verdad es que, exceptuando algunos matices, ninguno de vosotros estaría equivocado. Y lo mismo sucedería si preguntáramos qué es el tomate a profesionales que tienen en su día a día el tomate, como por ejemplo un transportista, un botánico, un agricultor. Nos darían respuestas muy diferentes, pero a la vez todas serían válidas. Y es que al final el tomate son muchas cosas. Puede ser una fiesta, un color, puede ser una película, un gazpacho. El tomate es muchas cosas según el punto de vista o la disciplina desde el que lo analicemos. Y de lo que sí que tenemos datos y podemos hablar con propiedad es de que después de la patata, el tomate es la hortaliza más cultivada del mundo, con una producción de 180 millones de toneladas de tomate producidos al año. Y de esta producción, China es el país que está a la cabeza y España está en el 8º lugar, con una producción de un 3% de estas 180 millones de toneladas. Y de este porcentaje, el 80% se cultivan aquí, en Andalucía, principalmente para consumo en fresco y en Extremadura, para procesado. Y aunque gran parte de esta producción se exporta, la verdad es que sabemos que el tomate es un fruto muy deseado. Solo en España, los españoles consumimos 600 millones de kilos de tomate al año. Y es curioso porque esto no siempre ha sido así. La planta del tomate estaba en la tierra mucho antes que cualquiera de nosotros
y mucho antes que cualquier ser humano. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años y hace 8 millones, y aparecieron las células, los animales y las plantas. Y hace 8 millones de años aparecieron las primeras especies de tomate. Y no fue hasta 5 millones de años más tarde que aparecieron los homínidos, los primeros homínidos. Y como estábamos viendo aquí en esta diapositiva, las primeras especies de tomate no se parecían en nada a los tomates que consumimos hoy. Tenían frutos muy pequeños, tenían vello, los había de diferentes colores, había verdes, rojos, algunos con franjas lilas, y coincidían en que la mayoría eran muy ácidos, de sabor muy, muy ácido, y eran tóxicos. Y decimos que el ser humano ha marcado un antes y un después en el tomate. Hace 7.000 años ocurrió el evento de la domesticación entre los Andes y Mesoamérica, que es verdad que hay muchas investigaciones al respecto, pero todavía no se sabe cómo sucedió exactamente, pero sí que el ser humano, con la domesticación, hizo los tomates más comestibles. Reducimos la solanina, que es el alcaloide tóxico presente en algunos frutos inmaduros, aumentamos su tamaño, cambiamos su sabor, y como os imaginaréis, entre la foto de la derecha y la foto de la izquierda no han pasado 2 días. Este cambio no se hizo de la noche a la mañana, hubo muchas fases de domesticación por en medio, y en una de estas fases los españoles descubrieron el Nuevo Mundo y el tomate. En las crónicas de Indias se narran que los exploradores que llegaron a las Américas vieron que había tomates en el mercado de Tenochtitlán, que era la capital de Mesoamérica de aquel momento, y que era un fruto plenamente integrado en la dieta y en la cultura mesoamericanas. De hecho, nos cuentan que con el tomate hacían moles, hacían adobos y hacían salsas. Y por eso nos sorprende, ¿no?, que al llegar a Europa el tomate no tiene un uso alimentario, sino ornamental. Y eso lo sabemos gracias a las fuentes escritas. Gregorio de los Ríos, que era un jardinero de la élite española de aquel momento, de los siglos XVI y XVII, cuenta en uno de los primeros tratados de jardinería que existen que el tomate tenía un uso más bien ornamental. Lo situó dentro del capítulo de para adornar y hermosear jardines, con lo cual tendría una finalidad estética. Y por otro lado, el naturalista Andrea Mattioli, que se encargaba dentro de un libro donde salían muchas especies de plantas de aquel momento, situó la planta del tomate al lado de la planta de la mandrágora, que era una planta tóxica con propiedades alucinógenas y también afrodisíacas. Y aquí hago un paréntesis porque la mandrágora se apodó con el nombre manzana del amor por las propiedades afrodisíacas que tenía. Y curiosamente, en los franceses y los ingleses, los primeros años que tuvieron el primer contacto con el tomate, lo llamaron como la mandrágora, manzana del amor, que sería pomme d'amour o love apple. En cambio, los italianos prefirieron coger el color amarillento de las primeras variedades de tomate y lo llamaron pomodoro, manzana dorada. En cambio, los españoles no nos quisimos complicar la vida y cogimos el nombre original del lenguaje. En azteca se llamaba chitomatl, que en México lo tienen tal cual, ¿no?, jitomate, y nosotros cogimos la palabra tomate. Y en cualquier caso, a los cocineros no les hacía mucha gracia el tomate, no se animaron a cocinarlo en los primeros años, y es debido principalmente a esto, al estrecho parentesco que se creía que tenía con la mandrágora, pero también porque el tomate, aunque estaba en una fase temprana de domesticación, pues tenía una pinta un poco silvestre, y en ese momento los vegetales silvestres no se consideraban muy saludables. Y además, obviamente, los vegetales, no había ningún vegetal parecido en ese momento en Europa. Y esto es así hasta finales del siglo XVII. Parece ser cierto que la primera cocina en elaborar el tomate con éxito fue la española. Y eso lo decimos porque una de las primeras referencias que encontramos sobre tomates en un libro llamado Lo scalco a la moderna, de Antonio Latini, que era un cocinero y un maître de hotel italiano, que describía una receta, una de las primeras recetas que existen, que era salsa pomodoro a la española. Y esta coletilla de a la española lo encontramos también en otras recetas de otros libros, con lo cual
entendemos que este saber hacer lo importaron de España, los italianos. Y bueno, pasaron 100 años más y el tomate se expandió por diferentes ámbitos culinarios europeos y encontramos recetas de tomate en otros libros. Y encontramos recetas de abadejo con tomate, de otras salsas de tomate, incluso de tomates rellenos. Y aquí quería contar 2 curiosidades que nos encontramos cuando estábamos haciendo el libro, y es que, aunque hoy en día uno de los usos más frecuentes de la salsa de tomate es para acompañar la pasta, ¿no? Quien no se ha comido unos buenos macarrones con salsa de tomate, como hemos visto, uno de los primeros usos no fue para acompañar la pasta, sino para acompañar el pescado. Y así fue durante 100 años. Entonces, bueno, aunque es muy común hoy, en aquel momento no lo era. Y por otro lado, si tuviéramos que decir, por ejemplo, una elaboración clásica con tomate de aquí de Andalucía, ¿cuál diríamos? Probablemente el gazpacho, ¿no? Y la verdad es que una de las primeras recetas que encontramos de gazpacho no lleva tomate, lleva espinas de anchoa, lleva pan, lleva azúcar, sal, aceite, vinagre, pero no hay ni rastro de tomate y tienen que pasar hasta 70 años para que encontremos una receta de gazpacho con tomate, pero ya al otro lado del Atlántico a una cocinera estadounidense se le ocurrió poner el tomate. Entonces, bueno, también llama la atención, ¿no?, que el gazpacho, que es típico con tomate, pues en esos orígenes no lo tenía. Y bueno, el tomate lo hemos ido mejorando genéticamente a lo largo de los años, como hemos ido viendo, y hasta hoy. Gracias a eso hemos aumentado su producción, hemos aumentado la resistencia a plagas y hemos mejorado su sabor. Pero parece que hoy hay una cierta reticencia a todo lo químico, a las cosas que vienen de la biotecnología, ¿no? Y hay un resurgimiento de lo natural. Buscamos lo natural cuando vamos al supermercado, miramos, tal. Y yo os quería preguntar, ¿qué es un tomate natural? ¿Creéis, por ejemplo, que el tomate ecológico, el tomate de mi pueblo, es natural? Yo sé que mucha gente cree que sí, pero la realidad es que el tomate natural es aquel que crece espontáneamente en la naturaleza. Es decir, sería el tomate que hemos visto antes, que era ácido, tóxico, muy pequeño, con vello. Y yo creo que realmente si supiéramos eso no iríamos buscando un tomate natural, sino que cuando fuéramos al supermercado apreciaríamos, ¿no?, esta mejora que ha habido con el paso del tiempo, todo el trabajo que hay detrás de la agricultura, la mejora genética, que bueno, es una gran cosa. Entonces, bueno, otra pregunta clásica ¿es saludable el tomate? Y la respuesta es que depende. Depende de mucho de la persona, de las patologías que tenga, de su estado de salud. Lo que sí que sabemos y podemos afirmar es que a nivel nutricional el tomate es un 94% agua y su macronutriente principal son los hidratos de carbono, en su mayoría glucosa y fructosa. Y que además su composición química varía según el estado de maduración del tomate y según el tipo de cultivar. Gracias a la investigación sabemos que, bueno, en cuanto a esto que estaba comentando, el tomate maduro, por ejemplo, contiene más licopeno, que es el pigmento que le da este color tan característico al tomate, rojizo, y menos solanina, que está más presente, es el alcaloide que está más presente en frutos inmaduros. Gracias a la investigación sabemos que podemos mejorar, podemos potenciar los antioxidantes del tomate si lo acompañamos, por ejemplo, de un chorrito de aceite de oliva virgen extra o de un trozo de aguacate. Y eso es debido a que el licopeno es un pigmento y un antioxidante liposolubles. Y eso quiere decir que nuestro organismo lo asimila mejor si lo consume con un producto graso, como los que hemos citado. Aunque la verdad es que si llega una noche de domingo, tenemos invitados en casa y estamos haciendo una ensalada de tomate con aceite de oliva virgen extra para que nuestros amigos disfruten al máximo, poco estaremos pensando en si tiene más nutrientes o menos, si tiene más hidratos de carbono o menos. Estaremos intentando que esa ensalada de tomate sea la mejor ensalada de tomate que hemos preparado nunca, que tenga buen sabor, en definitiva, que nuestros amigos la recuerden como la mejor ensalada de tomate, ¿no? Y en ese sentido, aunque a priori el tomate puede parecer un producto únicamente para alimentarnos, en realidad puede ser tan gastronómico como productos tan exclusivos como la trufa o el caviar. Es decir, si nosotros que al final la diferencia entre degustar y alimentarnos radica en la intención con la que elaboramos esa ensalada. Entonces, si elaboramos una ensalada de tomate con aceite de oliva virgen extra con la intención
persiguiendo un resultado, persiguiendo la excelencia para que nuestros amigos lo disfruten al máximo, el tomate es un producto gastronómico y nos puede hacer vivir una experiencia gastronómica como cualquier otro. Y donde sí o sí vivimos este tipo de experiencias, porque son lugares concebidos para ello, es en los restaurantes gastronómicos. Y en los restaurantes gastronómicos, en las cocinas, cogen un producto, como puede ser el tomate, una técnica, como puede ser cortar, y una herramienta, como podría ser el cuchillo. Y digo estas, pero podrían ser muchas otras, porque hay muchísimas más técnicas y muchísimas más herramientas. Y producto de multiplicar estos tres factores, nos salen muchísimos resultados, miles de ideas. Algunas funcionarán, otras no, algunas serán mejores, otras peores, pero dan lugar a muchas elaboraciones de grandes restaurantes gastronómicas, como las que podemos ver aquí en pantalla, como por ejemplo el tomate en texturas del Bulli Restaurante, el polvorón de tomate con caviar y alberquina del restaurante Disfrutar, o la rodaja de tomate seco con rocío de vinagre de arroz del restaurante Quique da Costa. Y al final, bueno, en el libro, en el Sapiens del tomate, hemos citado más de 250 elaboraciones que se pueden hacer con tomate, algunas conocidas como estas y otras creadas expresamente para el libro. Y al final lo que tienen en común todas estas elaboraciones es que detrás de ellas hay un gran conocimiento del producto y de todas sus posibilidades. Como parece que también ha hecho, un conocimiento que parece que también tiene la startup Mimic Seafood, que ha aprovechado una variedad de tomate que se cultiva aquí en Almería, llamado fingerino, para crear una versión plant-based del atún. Ellos han creado el tunato y es una versión vegetal del atún crudo. Y podría ser una versión medioambientalmente más sostenible, por ejemplo, para crear elaboraciones tan típicas con atún como el sushi, el poke o el ceviche, por ejemplo. Y es que esto, surge también por una problemática que existe, que el atún es una especie muy afectada por la sobrepesca y puede que en algunos años se extinga y no tengamos la posibilidad de consumir el típico sushi que tenemos hoy, ¿no? Y me pareció como una muy buena alternativa, ¿no? Y al final estas ideas, todas estas que hemos visto, las elaboraciones, el tunato, surgen de pensar sin miedo. Y a lo largo del libro nos hemos hecho muchísimas preguntas, como por ejemplo, quizá podríamos aprovechar las semillas del tomate para hacer una elaboración con diferentes texturas, o quizá con el agua, o podríamos destilar la fragancia de las hojas del tomate, que son muy aromáticas, para dar aroma a otras elaboraciones. ¿O podríamos deshidratar la piel del tomate para crear unas chips de piel de tomate? Y estas preguntas están enfocadas a restauración para crear nuevas elaboraciones, pero la verdad es que nos podríamos hacer muchísimas otras enfocándolo a crear nuevas formas de cultivar tomate o a producir nuevos cultivares. Todo depende un poco de la perspectiva que se le dé. Y es que el tomate surge para eso, para hacernos preguntas, para agitar la mente, para pensar. Porque al final, comprender el tomate es la base para poder crear e innovar con él. Muchas gracias. Muchas gracias, Mireia. Gracias. Muy interesante. Un poquito de tomate de los invernaderos. Además es súper chulo. Tipo pera, fíjate, si le da, si os fijáis, podría ser perfectamente el tomate de las buenas ideas, porque parece una bombilla, amarillo, podría ser el tomate de las buenas bonito. ideas. Vamos a ver si está igual de bueno, ¿no? A ver, ¿lo probamos? Delicioso, a mí me parece delicioso. Bonito y bueno. Estupendo. Voy a dejar esto en algún sitio, Mireia. Claro. Me voy a quedar con el tomatazo que está recién cogido de otro invernadero que hay aquí al lado, por eso le falta todavía un poquito de color, un tomate rosa, surcado. ¿Se puede tener la gastronomía sin tomate hoy en día? Buena pregunta. No, yo creo que no. El tomate, como explicaba, al principio tardó tiempo en afianzarse, ¿no?, en nuestra cultura y en nuestra dieta, pero una vez lo ha hecho, es el ingrediente principal de muchísimas elaboraciones. ¿Cómo haríamos el típico sofrito que utilizamos para todo? Porque se utiliza para estofados, se utiliza para cualquier elaboración.
Yo creo que no, que ahora es el... Bueno, es que además es lo que comentaba, ¿no? Que es una de las hortalizas más cultivadas hoy, y precisamente porque es un fruto muy deseado. Y no, yo creo que no. ¿Qué se busca en un tomate en las grandes cocinas? ¿Qué quieren de un tomate los grandes chefs? Bueno, esta pregunta tiene su qué, ¿no? Y al final soy periodista, no soy chef. Pero yo creo que al final lo que buscan es que pueda sorprender a los comensales, bueno, al final los chefs lo que buscan es que haya el mejor tomate para la elaboración que tienen en la cabeza, que pueda dar un buen resultado con la elaboración que ellos quieren hacer. Es decir, buscan el mejor tomate para ensalada, el mejor tomate para gazpacho, el mejor tomate para untar. Y al final, una de las cosas que comentaba de preguntarse cosas para crear nuevos cultivares puede ir enfocado en ese sentido, ¿no? En crear tomates pensados para un uso, en concreto en gastronomía, que al final es una de las mejores, de las mayores salidas, ¿no? que tiene este fruto. Así que las posibilidades son casi infinitas. Totalmente, sí, sí. ¿Tenemos preguntas? ¿Alguna cuestión? Sí. José Antonio, a ver si llega el micrófono y nos traslada su pregunta. Hola Mireia, tuve la suerte de conocerte ayer en la primera jornada y estuvimos degustando aquí con Lola en Clisol Agro algunos de esos tomates, como el que tenías que era bombilla, ¿no? Me contabas ayer que llevaste durante un año todo lo que es el trabajo del Sapiens del tomate, 6 meses en Semilla Fito, otros 6 meses con Adrià. Y la pregunta que te voy a hacer, antes de iniciar ese año, como tú entendías el tomate y como lo entiendes a día de hoy, me gustaría saber qué es lo que más te ha sorprendido de esa auténtica inversión, no lingüística, pero sí en el mundo del tomate. Vale, sí, es buena pregunta. Hombre, la verdad es que yo antes de estar en el Bulli Foundation y con Semillas Fito, para mí el tomate era como probablemente para cualquiera de vosotros o cualquier persona que no se dedique como a cultivar el tomate o a cocinar con él, ¿no? Para mí era un ingrediente, era un producto que utilizaba me gusta mucho cocinar, o sea, lo utilizaba en mi día a día para elaborar ciertos platos, pero no era nada más. Era una buena alternativa quizá, pues eso, a la carne, al pescado, como que el tema vegetariano, vegano, está en auge, ¿no? Bueno, pues en esa perspectiva yo lo tenía como, bueno, además... a mí me gusta mucho el tomate, y claro, habrá quien no le guste, pero a mí me encanta el tomate, entonces ya lo tenía como en un lugar destacado en mi despensa, ¿no? Pero sí que es verdad que a raíz de estar en el Bulli Foundation y con Semillas Fito, mi perspectiva ha cambiado y lo que más me ha sorprendido es el hecho de ver que el tomate depende mucho desde qué perspectiva lo veas, puede ser una cosa u otra, y que al final... Bueno, es eso, que a nivel histórico ha tenido una trayectoria y ha tenido unos cambios bastante bestias. Y cómo el ser humano ha domesticado el tomate, pues es una de las cosas, es como un antes y un después bastante radical, ¿no? En la historia del tomate, y eso, bueno, eso me llamó mucho la atención. Y luego también la importancia, ¿no?, de los agricultores en nuestra comida del día a día. Al final, sin agricultores es que no habría tomates. Es un poco en uno de los prólogos del libro hablábamos de la semilla al plato, y yo creo que hace falta esta divulgación y esta educación alimentaria para que la gente sepa de dónde vienen nuestros tomates y bueno, y que hay un gran esfuerzo de muchos profesionales hasta que llega a nuestra mesa. Lola. Sí, Mireia, yo creo que lo hablamos ayer un poquito y quiero preguntártelo para que lo oigan todos. Yo llevo 20 años en divulgación de la necesidad de la ciencia para esta agricultura y también llevo unos años metida en el mundo gastronómico, y lo que me doy cuenta es que los grandes cocineros que han hecho una labor maravillosa en pro de los agricultores, porque han puesto en el panorama el tema de la importancia del producto para sacar esas maravillosas recetas, pero yo sigo con una queja, y es que al mundo de la alta gastronomía le falta el storytelling del productor, el storytelling del producto. O sea, que no solo el cocinero se dedique a hacer esos maravillosos show cooking y nos cuente la historia de lo que están haciendo y de cómo influye en las sensaciones y en las percepciones después del consumidor, del comensal, sino qué historias de vida hay detrás de esos productos.
Y me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Cómo crees que podríamos desde el sector, no solo evidentemente invitar o trabajar, hacer acuerdos con esos estrellas cocineros, pero también que ellos mismos necesitaran nuestro storytelling para su propio trabajo? Gracias. Hola, Lola. Sí. Bueno, yo creo que es a lo largo de los años, quizá, corrígeme si me equivoco, obviamente, creo que sí que va ganando peso el producto en todo tipo de cocinas, ¿no? Más en alta gastronomía y más a pie de calle. Creo que es una necesidad que transmite el consumidor, ¿no? De vale, ¿y este tomate que me estoy comiendo, de dónde viene? O ¿qué tipo de tomate es? Bueno, esa necesidad que cada vez hay más, producto de que hay nutricionistas divulgadores, químicos, bueno, en definitiva, que hay mucha gente divulgando sobre este tema. Creo que los consumidores propiamente ya reclamamos un poco esta historia, ¿no?, detrás del producto. Y en cuanto a la alta gastronomía, yo creo que es una cosa que también se está como descubriendo como a pequeña escala quizá, pero que es cuestión de tiempo, que al final es eso, que los consumidores cada vez aprecian más este storytelling detrás del producto. Y de hecho, en alta gastronomía también hay cocina de producto, que es, al final, pues, respetar al máximo todas las características organolépticas del producto, y una ensalada de tomate, como decía, con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, puede ser una experiencia gastronómica en sí mismo. Entonces, yo creo que sí que es súper importante esta comunicación entre disciplinas, entre sectores, ¿no? Como que los agricultores y los chefs puedan compartir opiniones, puedan compartir charlas, porque al final es eso, la labor que tú estás haciendo, Lola, con el tema de la divulgación a nivel de la agricultura es súper importante, y yo creo que las nuevas generaciones de chefs que surgen ahora están mucho más concienciados quizá sobre esta importancia, ¿no?, de conocer las raíces del producto. Yo creo que va a ir hacia ahí el tema. Muchas gracias. Otra pregunta por aquí. Virginia. Sí, la mía es corta. Simplemente después del sapiens del tomate, ¿vaya a continuar con un sapiens, no sé, de la berenjena, del pimiento, de otro tipo de productos? Bueno, eso es una opción que existe, pero por ahora nos hemos quedado con el sapiens del tomate. No se descarta. Podría haber otros sapiens de otros productos no elaborados. Obviamente, de hecho, es el primer libro aplicado a producto no elaborado de la Wikipedia, y podría haber muchos otros, pero por ahora no. Bueno, pues Gracias. si no hay ninguna cuestión más, ¿sí? ¿Hay alguna más? ¿No? Vamos a darle un fuerte aplauso a Mireia. Gracias. Las gracias. Muchas gracias. Puedes volver a tu sitio.